Hola, estimados usuarios, ¿qué tal? Asociados de Lambac, amigos y todas las personas que nos están acompañando, pues les damos la más cordial bienvenida a este webinario que traemos nuevamente un tema de gran interés e importancia que tiene que ver con justamente algo que nos hemos preguntado, que qué ocurre detrás de cuando hay una revisión entre pares, ¿no? Sabemos que ese es un tema bastante polémico, bastante interesante y por ello agradecemos mucho a nuestra empresa amiga que nos haga el favor de traernos pues nuevamente a nuestro colega y amigo aquí, a don Daniel. Nuestra empresa amiga Carger, como ustedes saben, pues es una empresa que tiene su sede en Basilea, Suiza. Es una editorial activa a nivel mundial en ciencias de la salud y es independiente y familiar en la es independiente y familiar en la cuarta generación y tiene más de 240 empleados en todo el mundo. Su presidenta y editora es Gabriela Karger y dirige ella la editorial. Además de la sede en Basilea, Suiza, pues hay filiales en Friburgo, Alemania, Aviñón, Reino Unido, y oficinas regionales y representantes de Karger en Australia, China, Francia, India, Japón, Malasia, México, Federación de Rusia, Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos. Ellos, nuestra empresa amiga, y lo sabemos porque nos han acompañado en varios webinars, están comprometidos con conectar y hacer avanzar las ciencias de la salud. Carger Publishers ayuda a llevar la chispa de grandes ideas y hallazgos con conocimientos importantes y experiencias que marcan la diferencia. Una chispa que pretende difundir tanto dentro de la comunidad científica como entre médicos y pacientes y, por supuesto, entre los bibliotecarios. La empresa pone un gran énfasis en las relaciones directas y personales con todos sus socios, lo cual hemos sentido durante todos estos webinars y pues estas promociones que nos han compartido. Y ellos son uno de los principales accionistas en Ketley, una empresa de descubrimiento biomédico. Al final de esta interesante ponencia que nos va a brindar el licenciado Daniel González Montiel, pues vamos a tener también una breve presentación de comercial y que él va a incluir al final. Y también tenemos una sorpresa de parte de nuestra empresa amiga, nuevamente con un sorteo por el cual les invitamos a que queden hasta el final de esta transmisión para escucharnos. También quiero comentar que en este webinar nos acompaña pues una gran persona que sabemos que está muy activo allá por San Luis Potosí y por lo tanto le agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy y pues es nuestro querido amigo Paco del Reyo, a quien todos ustedes conocen y cuya moderación nos asegura un evento pues muy interesante, rico en experiencias y comentarios. Entonces, estimado Paco, quien además es nuestro protesorero en la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, te cedo la palabra y les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. Quédense hasta el final. Vamos a tener este evento de sorteo de licencias de parte de nuestra gran empresa amiga, Carger Publishers. Querido Paco, te cedo la palabra. Mil gracias, estimada Lupita, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí con nuestros colegas que nos acompañan. Estoy viendo que nos acompañan de varias partes de la República, desde el norte, desde Coahuila hasta el centro del país. Aquí están mandando saludos desde Coahuila. Gracias a Mauro, a Pablo. Y bueno, pues vamos a empezar para entrar en materia, para aprovechar el tiempo. Agradecer su preferencia porque sabemos que es un momento bastante complicado, ¿no? Porque ya estamos regresando a las actividades presenciales y esto se está volviendo híbrido. Seguimos conectados online como aquí con estos webinarios tan interesantes de AMBAC y de otras instituciones, pero también ya estamos empezando a volver a la normalidad. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros este tiempo. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias. Guadalupe, también muchas gracias por la introducción. Contento de poder acompañarlos. Es un tema bien interesante. Puedo comentar desde ya que parece ser complicado a veces, ¿no? Cuando escuchamos revisión por pares, pero se van a dar cuenta que muchos de los problemas que se tienen son temas súper sencillos. Entonces, estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para los usuarios. Por supuesto, Daniel, antes de entrar ya en materia y de seguir con tu tema, pues déjame presentarte, no leer algo de una breve semblanza. Ya muchos te conocemos, te queremos, te admiramos. Daniel González es gerente regional de América Latina para Carrier Publisher.
como ya lo comentó la doctora Vega, una editorial biomédica de 130 años con sede en Suiza, y obviamente que busca conectar y avanzar las ciencias de la salud en el mundo, ¿no? Durante más de 4 años, Daniel ha presentado distintos talleres en producción científica en diferentes instituciones de la región, y esto pues obviamente ha incluido hospitales, universidades e instituciones de investigación que tienen como objetivo eliminar las barreras y tabúes que existen con respecto a la publicación científica, siempre buscando mejorar la producción científica, tanto de las instituciones regionales y con ello alcanzar visibilidad global. Daniel lo hace muy bien siempre, nos da temas muy amenos, una visión fresca y renovada de estos temas que, no me dejarás mentir, Daniel, a veces son ásperos, ¿no? Es difícil sintetizarlo como lo haces tú, temas que son áridos. Claro, sí, no, y hasta polémicos de repente. Es correcto, eso es lo que te iba a decir. También se cae en la polémica, pero pues qué bueno. Tenemos personas ya conectadas aquí en el Zoom, se están conectando cada vez más compañeros, más colegas. Y bueno, Daniel, vamos a empezar, ¿te parece? Claro. Antes de que empieces con la presentación, recordarles a los amigos que nos están viendo en YouTube y a los que nos acompañan aquí en Zoom, por favor pongan la palabra pregunta antes de los cuestionamientos, las preguntas. La dinámica va a ser que empiece la presentación de PowerPoint, tenemos luego una pequeña charla comercial y después atenderemos con todo gusto cualquier comentario, duda o sugerencia. Estamos todo el equipo de AMBAC recibiendo sus comentarios tanto en YouTube como aquí en Zoom. Y ahora sí, Daniel, te dejamos cámaras y micrófonos para que nos lleves por esta experiencia. Muchas gracias, Francisco. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente a la AMBAC por la invitación y pues a todos los usuarios por el espacio. Voy a compartir. Ahí por favor nada más, Francisco, cuando ya pudieran ver la presentación. Ya te vemos, está perfecta y estamos viendo ampliado. Perfecto. Pues bueno, el tema de hoy es qué pasa tras bambalinas de un proceso de revisión por pares. Muchas veces sabemos un montón de cosas por nuestros colegas que someten un artículo para alguna revista con un alto factor de impacto, que muchas veces es rechazada. Y pues bueno, ¿no? Si supiéramos un poquito más, ¿no? Siempre viene esta pregunta de, bueno, ¿qué pasaría si yo supiera un poco más sobre el proceso de revisión por pares? Realmente cómo funciona, quiénes son estas personas que lo revisan. Entonces, pues bueno, este webinar pues es más que nada para quitar todos esos tabúes, para quitar todas estas creencias que se tienen sobre lo que sucede y lo que no sucede, ¿no? Entonces, para las personas que no nos conocen, pues bueno, Karger ya es una editorial que tiene más de 130 años. Se funda en 1890 y pues bueno, ¿no? El apellido del fundador, Samuel Karger, pues es el nombre de la editorial. Hoy en día bastante orgullosos de tener el liderazgo de Gaby Karger, que pues es bisnieta del fundador y que hoy en día ha continuado con esta tarea de conectar y avanzar las ciencias de la salud en el mundo. Parte del contenido, como les comentaba, cuál es esta secuencia, ¿no? Por la que va a pasar el artículo, quién es este Editorial Office Manager y qué es lo que va a evaluar, qué es lo que busca un Editor in Chief, qué buscan los revisores, qué no buscan los revisores, cuáles son los errores más comunes y cómo evitarlos y, pues bueno, ¿no? Algunas sugerencias cuando se reciben comentarios de aprobación o rechazo por parte de los revisores. Y bueno, tenemos dos noticias al principio de este webinar. La buena noticia es que tener tu artículo publicado es sencillo. Es bastante sencillo, ustedes se van a dar cuenta de las razones de rechazo de los artículos, que realmente son cosas que se pueden modificar, que se pueden cambiar, que se pueden mejorar. Y bueno, la mala noticia, pues no es tan mala noticia, simplemente que lo sencillo no es igual a fácil, ¿no? Cuando hablamos de revisar un artículo, realmente hablamos de revisar, de meternos a las referencias, a la parte del lenguaje, a veces tenemos que solicitar ayuda de terceros para mejorar estos artículos. Y bueno, ¿no? Al final es un proceso sencillo, aunque no es un proceso fácil, porque involucra tiempo, involucra esfuerzo, pero sin embargo es mejorable, sin embargo es modificable y eso tiene que ser la buena noticia para ustedes.
muchas veces cuando nosotros pensamos sobre este proceso de revisión y realmente esta imagen no es exagerada para lo que se piensa, ¿no? Estamos aquí al principio del camino, ¿no? Como este doctor que va a someter su artículo y lo que te esperas muchas veces, ¿no? Pues son estas personas, ¿no? Detrás, ¿no? Tras bambalinas, que muchas veces pensamos que nos van a agarrar, ¿no? Con la espada, con el hacha, con el bat, y muchas veces no es así, ¿no? Y parte de este webinar es platicarles quién es cada una de estas personas y qué es lo que busca para que nosotros podamos cruzar sin que nos den ninguno de esos golpes. Y bueno, la primera persona que tenemos que presentar es el Editorial Office Manager, es esta persona que ustedes ven aquí con la espada, es la primera persona, es la que recibe el artículo como tal. ¿Y qué va a hacer este Editorial Office Manager? Este Editorial Office Manager va a analizar si el manuscrito cumple con los requisitos iniciales para pasarlo al editor. Entonces, esta persona no se va a fijar en los métodos, en las conclusiones, posiblemente no vaya a leer el artículo como tal, ¿no? Son personas también bastante ocupadas, pero lo primero que va a analizar es si el manuscrito cumple con estos requisitos iniciales que vamos a platicar a continuación. Muchas veces, bueno, voy a empezar a platicarles, ¿no? Los primeros motivos son los más importantes y vamos a ir en un orden descendente, ¿no? Entonces, el principal motivo de rechazo, esto ha sido para la parte de Karger como tal, posiblemente también lo sea para otras editoriales médicas, es esta parte de out of scope, ¿no? O fuera de foco. Entonces, esto es muy fácil de arreglar, ¿no? Se tiene que hacer un proceso muy eficiente para la selección de la revista más adecuada. Esto porque, bueno, lo ponemos aquí en la parte de abajo, ¿no? Hasta el mejor artículo puede sufrir un rechazo si lo envían a una revista incorrecta. Este out of scope, ¿no? O fuera de foco, se soluciona. Ustedes van a entrar a la parte de la revista, la mayoría de las revistas lo tienen. Es una sección en cada revista que se llama Aims and Scope, donde exactamente viene el tipo de revista, ¿no? Si es un caso clínico, si recibe solamente artículos originales, si es una revista de acceso abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes simplemente viendo la parte de Aims and Scope van a saber efectivamente si el artículo que van a someter cumple con estos primeros requerimientos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nosotros somos una editorial que publica en el tema de investigación de caries, ¿no? Entonces, si yo soy odontólogo, ¿no? Y a lo mejor estoy viendo algo que no es caries, ¿no? Aunque nuestra revista evidentemente está dentro del área de odontología, es muy fácil que este Editorial Office Manager, ¿no? Si en este caso, si no tiene nada que ver con caries, va a rechazar en automático el artículo, aunque el artículo pueda quedar exactamente para otra revista, ¿no? Otro de los aspectos, el segundo motivo de rechazo en este sentido es ignorar aspectos de la ética de la investigación y publicación. Muchas veces pasamos esto por alto, pero el Editorial Office Manager es el responsable de que efectivamente antes de pasar cualquier artículo a un proceso de revisión por pares tiene que tener al menos estas aprobaciones iniciales de comités de ética, de investigación, etcétera. ¿Cómo solucionamos esto? ¿No? Asegurarse siempre de cumplir, ¿no? Estos requisitos éticos y tener las aprobaciones necesarias y hacerlas visibles en el manuscrito. No sé si a lo mejor se hizo algún experimento con un animal, tener esta aprobación del comité de animales internacional o del país, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que tengamos que tener el consentimiento del paciente, ¿no? Tener esta parte firmada, tener las referencias y asegurarnos que efectivamente se cumplen con estas prácticas éticas. Y esto lo podemos incluir en nuestra portada, ¿no? O cover letter si es necesario. ¿Cuál es el tercer motivo? Pues bueno, el plagio parecería increíble, pero todavía se está presentando muchas veces y bueno, realmente muchas editoriales ya tienen
softwares de inteligencia artificial que permiten identificar si efectivamente se trata de un plagio, es algo definitivamente, pues es una acción que puede repercutir en muchas consecuencias malas para los autores. Entonces, simplemente con esto, ¿no? ¿Cuál es una solución? Bueno, la solución evidentemente es no hacerlo, pero hay que estar preparado para las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Estas que les comentaba, y prestar atención también en casos de autoplagio. Esto llega a ser un poquito común porque a veces se publicó algo, ¿no? Y hacemos referencia de eso, pero hacemos un copy-paste de un artículo que nosotros ya publicamos, ¿no? Como para hacer una referencia. Prestar atención con esto, realmente es imposible hacer un copy-paste, cuidar que el lenguaje sea diferente y que al final, bueno, no siempre vamos a tener estas referencias cuando nosotros queremos hacer alusión a una parte de cierto documento o de cierto artículo. El cuarto motivo de rechazo es que no se respetó la guía para autores. Esto tiene que ver con el tipo de artículo, la estructura, recuento de palabras, formato de imagen. Y pues bueno, ¿no? Esto tiene una solución bastante sencilla. Otra vez, no es una solución fácil porque se tienen que considerar unas guías estándar, ¿no? Hay unas guías estándar que vienen en equatornetwork.org. Esas son bastante estándar, ustedes las pueden revisar y para la mayoría de las revistas estas son las que se usan, ¿no? Se tiene que dejar tiempo para esto y a veces, ¿no? Y este es uno de los tips, ¿no? De los primeros tips que les traemos el día de hoy es, hay veces que es 3 veces más de lo que se piensa, ¿no? Y si no se tiene ese tiempo, elegir alguna revista con guías sencillas. Muchas veces vienen en una sección que se llama Guidelines. Entonces uno entra a la revista, en esta parte, no sé, Caries Research de Karger, está la sección de IMS and Scopes, que ya platicamos de ella, está la sección de Guidelines, donde vienen exactamente estas guías de autor, ¿no? Cuántas palabras tienen que ser, cuál es la estructura del artículo, cuántas imágenes se pueden poner, etcétera, ¿no? Y claro que podemos sugerir algunos servicios, ¿no? Se puede subcontratar algunas empresas. En este sentido, nosotros conocemos a la empresa de Nago, por ejemplo, que van a cargar un fee para hacer esta revisión por ustedes, ¿no? Si ustedes no tienen tiempo, pero tienen el dinero, entonces pueden subcontratar este servicio también por medio de una agencia o de alguna de las empresas que ponemos nosotros aquí. Quinto motivo de rechazo, que se tenga un lenguaje de muy baja calidad. Esto no realmente tiene una solución bastante sencilla. La mayoría de los artículos son publicados en inglés, entonces nosotros sugerimos que si ustedes tienen algún colega, no sé, muchos de nosotros tenemos a lo mejor parientes en Estados Unidos que ya tienen realmente una fluidez y un contacto con el lenguaje del inglés pues ya bastante rutinario, que nos puedan ayudar a revisar su artículo, ¿no? Muchas veces, aunque nosotros hablamos de medicina y de ciencia, pensamos que tiene que ser un lenguaje bastante estructurado. No es así. La verdad es que mientras más sencillo pero entendible, mejor para todos, ¿no? Entonces, quitémonos también ese tabú sobre que tenemos que poner un lenguaje bastante específico. Realmente lo que buscaría un revisor por pares y en este sentido también el Editorial Office Manager es que sea un artículo sencillo de entender para cualquiera, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? Este tema del lenguaje, ¿no? De cómo viene estructurado absolutamente todo el artículo también es algo que ustedes podrían subcontratar en alguna de estas empresas. Y haciendo pues un recuento, ¿no? El Editorial Office Manager, ¿no? Es esta primera persona que recibe el artículo y de lo que es responsable es de que efectivamente va a pasar el artículo si cumple con los requisitos iniciales, ¿no? Primer motivo es que esté fuera de foco, ¿no? Out of scope, ignorar códigos de ética. Tercero, plagio. Cuarto, que no se respeten estas guidelines o guías de autor y que se tenga un lenguaje de baja calidad. Nosotros ya cumplimos con todo esto, entonces el Editorial Office Manager dice, ¿sabes qué? Me pareció excelente esta parte, no tengo ningún problema, vamos a pasarlo directamente al editor. Entonces, aquí foco, en este momento solo, el editor solamente analizará si su artículo debe pasar
por el proceso de revisión o no, ¿no? Aquí todavía no nos metemos ni a los métodos, ni a las conclusiones, ni a los resultados, etcétera, ¿no? Solamente nos estamos cerciorando de si el artículo vale la pena meterlo al proceso de revisión por pares. Como les comentaba, no solamente se está decidiendo si vale la pena dedicar el tiempo para pasar a estos revisores para su artículo. Y bueno, el editorial office manager ya le pasó esto al editor y tiene exactamente la misma responsabilidad, pero aquí, como pueden encontrar, entre comillas, es todavía más refinado, ¿no? Otra vez, ¿no? Hay que invertir tiempo en esto, comprobar si la revista ha publicado recientemente sobre este tema, ver si el editor, ¿no? Cuerpo editorial está publicando en esta área, ¿no? Sugerimos que más o menos se vayan a un espacio de tiempo de los últimos 2 o 3 años. Esto es bastante importante porque muchas veces dicen, bueno, ¿sabes qué? La verdad es que tiene a lo mejor 6 meses, ¿no? Yo considero que esto es bien, bien importante, pero a lo mejor desde hace 2 o 3 años se vienen, ya se publicó algo respecto al tema y nosotros tenemos que saber si efectivamente vale la pena someterlo en esta revista que ya platicó o no ha platicado sobre lo que nosotros queremos publicar. El editor ya se empieza a fijar un poquito más, ¿no? No solamente la parte de si está fuera de out of scope, ¿no? Sino si el artículo es novedoso en el área, y si tendría el impacto deseado para la revista. ¿Cuál es la solución con esto? Verificar también, ¿no? Es por eso que se estima, ¿no? Un tiempo el triple de lo que nosotros consideraríamos. Hay que verificar dónde se han publicado artículos similares, cuál es el factor de impacto de estas revistas y ajustar la elección de las revistas, ¿no? También a otros factores de impacto, ¿no? Siempre, claro que siempre el factor de impacto puede ser una guía, ¿no? Puede ser un impulsor sobre querer publicar en una cierta revista, pero también muchas veces puede ser que se tiene una revista con un gran factor de impacto, pero a lo mejor no tiene la audiencia que nosotros buscamos, ¿no? A lo mejor hay revistas que tienen menor factor de impacto, pero son revistas que tienen desde 1950, ¿no? Entonces, eso asegura que la revista evidentemente ha tenido una buena historia, ¿no? A lo mejor no se tiene un factor de impacto alto, pero la revista tiene ya algunas sociedades o asociaciones médicas que están como parte de la revista, ¿no? Que son usuarios de la revista o también que publican en esa revista o la revista está afiliada a esas sociedades, ¿no? Entonces, esos también son factores importantes para poder decidir sobre publicar en una revista o no, ¿no? Sobre elegir cuál es la adecuada para nuestra publicación. Otro motivo de rechazo por parte del editor es que se tiene un problema irrelevante, ¿no? O se tiene una repetición de preguntas. El editor va a leer posiblemente, él ya va a pasar también a la parte del abstract, ¿no? A la parte del cover letter, donde evidentemente se plantea una hipótesis, donde el autor dice que se está haciendo cierta investigación para tratar de comprobar esto, ¿no? Entonces, si el editor se da cuenta que es un problema irrelevante para la revista, ¿no? A lo mejor es bastante bueno, pero es irrelevante para lo que se busca, va a rechazar el artículo en automático o a lo mejor es algo que ya se está repitiendo de otros artículos que ya se publicaron, ¿no? Entonces, también es una solución bastante sencilla, ¿no? Hay que hacer una revisión de la literatura más actual y relevante sobre el tema, ¿no? Todo esto regresa a lo que es la parte de aims and scopes otra vez y la parte de las guidelines, ¿no? Hay que fijarse muy, muy bien cuáles son los aims and scopes de las revistas en las que queremos publicar. Y bueno, otro motivo de rechazo muchas veces ya no queda a lo mejor en nuestra cancha, pero es que muchos artículos de alta calidad son enviados a la misma revista, ¿no? Siempre se tiene un límite en el volumen de las revistas y por lo tanto no hay cavidad para diversos artículos, ¿no? Entonces, una de las soluciones, ¿no? ¿Cómo nos podemos anticipar a esto? Pues bueno, consultando la tasa de aceptación de estas revistas y haciendo un análisis también realista del contenido que tenemos, ¿no? A lo mejor queremos publicar algo de lo que ya se habló antes, sí tenemos algo novedoso, pero el tema sigue siendo
el mismo, entonces a lo mejor podemos publicar en alguna revista que posiblemente no sea tan estricta en ese sentido, ¿no? Entonces, esto, pues bueno, ¿no? Simplemente hago alusión a que posiblemente no sea algo que esté en nuestra cancha, pero también hay que fijarse y por eso también hay que tener distintas opciones para saber en qué revistas podemos publicar, ¿no? No solamente tener una sola opción, sino que también tengamos algunas 2 o 3 donde el artículo pudiera ser sometido. Y bueno, como les comentaba, ¿no? Usualmente estas decisiones van a estar basadas en el abstract, en el título y en la portada o cover letter. Algunos de los consejos, ¿no? Sobre todo porque ya esta persona se está fijando exactamente en el abstract, ya se está echando un tiempito para leer esta parte. Sugerimos que inviertan bastante en el resumen, ¿no? Aunque es un abstract, ¿no? Muchas veces también se tiene que convencer, ¿no? Hacer como un poquito esta labor de venta al editor, de que vale la pena, ¿no? De que se someta este artículo a una revisión por pares. Que bueno, también este abstract, en caso de que sea publicado, será responsable de encontrar su artículo en las bases de indexación. Muchas bases de datos hoy en día buscan información directamente en el abstract, ¿no? Ya hay algunas otras bases de datos. Karger cuenta con una base de datos de inteligencia artificial que ya analiza el full text, ¿no? Entonces podrá encontrar distinta información mucho más preciso, pero todavía habrá algunos otros buscadores. PubMed, por ejemplo, muchos de los documentos solamente los va a analizar en abstract, ¿no? Entonces, a lo mejor si estamos hablando de un caso de COVID-19, ¿no? Y no ponemos COVID-19, ponemos a otra cosa totalmente diferente, pues claro, ¿no? Donde se encuentre el artículo, si mucha gente busca solamente el concepto de COVID-19, pues, y no lo tenemos nosotros, posiblemente será más complicado encontrarlo, será más complicado citarlo y habrá menos visibilidad, ¿no? Que esto nos lleva al tercer punto, ¿no? El abstract puede ser el responsable de generar el clic o la descarga del artículo. Y listo, ¿no? Esta persona ya analizó el cover letter, el abstract, dijo, es un artículo novedoso, cumple con las guidelines, porque esto ya lo checó el Editorial Office Manager, tiene un lenguaje aceptable, me convence su hipótesis, exactamente está llegando a la audiencia que nosotros queremos comunicar, y vamos a pasarlo entonces a estos revisores por pares, o bueno, conocidos como también peer reviewers en inglés. Y bueno, aquí vamos a tener algunos tipos de procesos de tipos de revisión por pares, ¿no? Tenemos single blind, double blind, triple blind y open, ¿no? Y esto tiene que ver en cómo se analiza, bueno, en qué tanto sabemos de la persona que está revisando nuestro documento, ¿no? La mayoría de las editoriales funcionan con el single blind, ¿no? Donde el autor envía su manuscrito, el revisor sabe quién es el autor, pero el autor no sabe quién es el revisor, ¿no? Y bueno, diferentes tipos de peer reviews tienen que ver muchísimo con los conflictos de intereses. Claro que hay gente que apoya más a unos que otros, pero al final lo que se busca es tener un proceso de revisión transparente y tener un proceso de revisión honesto donde efectivamente lo único que sea importante es que aumente la producción científica en una buena calidad. Y bueno, estos peer reviewers evidentemente ya se van a meter a leer el artículo como tal. No puede suceder, sí puede suceder que el editorial office manager no lo lee, que el editor no lo lee, pero los peer reviewers sí ya tienen que leer el artículo de forma completa, ¿no? Y claro que lo hacen con el gusto de los comentarios que ya se tienen del editorial office manager y del editor, quienes avalan que efectivamente vale la pena leer el artículo completamente. Y bueno, algunas razones para rechazar, ¿no? Sabemos que viene el abstract, después viene una introducción como tal. ¿Y cuáles son estas razones? Que es una introducción bastante vaga. El research question ya se contestó en otro artículo. Declaración de un problema irrelevante. Tal vez ya los peer reviewers en este sentido, ellos son los expertos en el tema, ¿no? Si seguimos en el ejemplo de Karius Research,
Estos peer reviewers son expertos en caries, son expertos en odontología, son personas que ya tienen PhDs, masters en odontología. Entonces, ellos podrán decir si evidentemente se está hablando de un problema relevante o irrelevante. No hace evidente la hipótesis, y la literatura que respalda su artículo está desactualizada o incompleta, ¿no? Y bueno, son cosas que se pueden ver desde la introducción. Estos peer reviewers, efectivamente, como son expertos en el tema, lo podrán identificar desde la parte de la introducción. Si pasamos esta parte introductoria, pasaremos después a la metodología como tal. Y algunas de las razones para rechazar, ¿no?, es que el diseño del estudio no puede responder al tema. Muchas veces hacemos estos métodos y llegamos a una conclusión que esta conclusión, ¿no?, o estos resultados son correctos, pero la metodología no es suficiente para que nosotros podamos comprobarlo, ¿no? Entonces, es otra vez cuando pasamos a la parte de no va a ser fácil, ¿no? Pero sí es sencillo. ¿Y por qué es sencillo? Porque evidentemente nosotros tuvimos que haber llegado al resultado con una cierta metodología, y si la sabemos explicar, mucho mejor para el artículo. Se tiene una descripción insuficiente del método. Esto es una falta de reproducibilidad, ¿no? A lo mejor nosotros hicimos un método, pero es un método que no se puede comprobar, ¿no?, ni en el país ni en otra parte del mundo. Entonces, esto podría generar un poco de problemas porque genera dudas respecto a la calidad del artículo también, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de asegurar, ¿no?, que estos métodos sean fáciles de reproducir y sean fáciles también de comprobar para estos revisores por pares y también para la gente que está en nuestro mismo campo médico. Se tiene un método desactualizado u obsoleto. Otra vez, estas personas son expertas, entonces posiblemente sepan si se tiene una actualidad en el método que estamos usando o no. Datos incompletos, a lo mejor se tiene una muestra demasiado pequeña o con algún sesgo. Análisis estadístico incompleto o inadecuado. Entonces, absolutamente todo esto va conectado, pero realmente ustedes pueden ver desde ya que son razones bastante sencillas, ¿no? Aquí no tiene nada que ver si el revisor por pares prefiere una cosa u otra, un formato u otro, sino que se está fijando exactamente en los métodos y que se está asegurando que efectivamente estos métodos sean reproducibles, sean suficientes y estén completos. Para la parte de resultados, claro, ¿no?, que siempre va a ser esta parte de se tienen datos inexactos, ¿no?, o inconsistentes, datos insuficientes o inconclusos, figuras y tablas defectuosas, y estos tres son completamente modificables, se pueden cambiar y se pueden mejorar. Pasamos a la parte de la discusión y conclusión. Esta puede no explicar objetivamente qué significan los resultados. Muchas veces se tiene la parte de resultados, pero si no sabemos explicarlos, si no le sabemos dar una conclusión, pues claro que evidentemente el artículo no valdrá la pena publicarlo. Se tiene una revisión de la literatura incompleta, inexacta o desactualizada. Esto viene pegado con la parte de los métodos. Las conclusiones no están respaldadas por los datos presentados. Entonces tenemos métodos por un lugar, tenemos resultados que están bien, pero no están respaldados por estos métodos. Y a la hora de las conclusiones, pues realmente ya no suena relevante si estos resultados realmente son ciertos o no. Entonces, por lo tanto, la conclusión ya no está respaldada. No responde a la research question. Siempre hay que tener ligada esta conclusión a la parte del abstract, que como mencionábamos, esta parte del abstract es la que promete, ¿no? Es la que genera una hipótesis, genera una pregunta que va a ser contestada al final, y muchas veces, y pues bueno, ¿no? A lo mejor el artículo está perfecto, los métodos también, los resultados concuerdan, pero no se está respondiendo a la research question que nosotros habíamos propuesto en la parte del abstract, ¿no? Presentar nuevos materiales, ¿no? Lo que quiere decir aquí es que, bueno, ¿no?, ya generamos una conclusión sobre esto, pero a lo mejor estamos generando una propuesta o generando otra conclusión al final que no tiene que ver con lo que estábamos platicando, ¿no? Y contradecirse, esto también puede sonar
un poquito obvio, un poquito lógico, pero muchas veces se contradice la parte del abstract con la parte de los resultados o viceversa. Y bueno, no se pueden tener tipos de decisiones como tal. Y esta primerita, ¿no? Que es la más común, es el revisor no decide si su artículo se publicará o no y hacen algunas recomendaciones al editor. Entonces, lo que va a pasar tras bambalinas es que estos revisores por pares se van a acercar al editor y le van a decir, ¿sabes qué? Lo quiero rechazar en automático, para mí no tiene sentido proceder con la aceptación del artículo. Todavía no lo aceptamos, pero para aceptar el artículo se tienen que hacer unas major revisions, que las vamos a ver a continuación. No lo vamos a rechazar, pero se tienen que hacer unas revisiones menores o aceptamos el artículo como tal, ¿no? Si se rechaza, no, muchas veces es porque este research question es irrelevante. Hay errores como tal en la metodología, entonces son cosas que evidentemente ya no se puede hacer mucho, ¿no? Porque efectivamente ellos como expertos en el tema saben perfectamente si hay un error o no y cuando hay un error o es irrelevante como tal, se tiene que rechazar. Puede ser que hacen observaciones para los major revisions, ¿no? Que estos, la mayoría de las veces son estos resultados presentados o incluir imágenes y datos adicionales necesarios, ¿no? Es aquí cuando el abstract tiene sentido con los resultados tienen sentido con las conclusiones, pero a lo mejor habrá una parte que no se puede reproducir, habrá una parte que no se puede copiar como tal de los métodos, entonces lo que se sugiere aquí es que se pida o se solicite más información al autor respecto a esto y que ya después el artículo pueda ser aceptado, ¿no? Y vienen también, claro, unas minor revisions, ¿no? Que eran los primeros, que son estas partes también que analiza el Editorial Office Manager y que tienen que ver con las referencias, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Todo está perfectamente explicado, pero me hacen referencias aquí, pídeselas al autor, si las tiene, procedemos y listo, ¿no? O la parte del lenguaje también como tal, ¿no? ¿Sabes qué? Es un muy buen artículo, pero el lenguaje en el que está escrito aunque viene en inglés, está muy mal redactado, tenemos que regresarlo, ¿no? Regresar estos comentarios con el autor y veamos si se pueden mejorar o no, ¿no? Y pues bueno, finalmente también estos revisores por pares simplemente aceptan el artículo. ¿Cómo manejamos estas solicitudes? Claro que siempre se tiene una parte racional y una parte emocional, ¿no? Son proyectos en los que invertimos grandes cantidades de tiempo y esfuerzo y algunas veces dinero, inversiones. Entonces, claro que siempre hay una respuesta emocional ante esto, ¿no? Algunas estadísticas, ¿no? Algunos números, algunos facts, ¿no? Es muy raro que un artículo sea aceptado sin ninguna revisión, ¿no? Esto siempre toma de 1 a 3 rondas. Entonces, siempre tienen que saber que el proceso de revisión por pares es un proceso de revisión bastante estricto y que muchas veces también, ¿no? Como les mencionaba, esta parte de la competencia, si tiene una cavidad en cada uno de los volúmenes que van a ser publicados en cada revista, entonces simplemente no se puede aceptar todo y muchas veces también sí se puede tratar de esto, ¿no? Sí, su artículo no fue rechazado, ¿no? Pero a lo mejor le lanzaron estos major revisions o estos minor revisions, pues simplemente sí es una excusa para celebrar como tal, sí es un motivo para celebrar. No se deje impresionar por la cantidad de comentarios realizados. Al final es el trabajo que hacen los editors y los revisores por pares. Ellos siempre se van a querer encargar de que el artículo tenga la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, no dejarse abrumar ni impresionar por esta cantidad de comentarios. Y tampoco se deje impresionar, ¿no? Y ni tampoco se tienen que abrumar por la naturaleza cortesía de los comentarios. Al final es gente a la que no se le paga, es gente que no tiene un sueldo para las editoriales, es gente que simplemente tiene una pasión por lo que hace y tiene un interés y tiene una responsabilidad social y científica por lo que hacen. Entonces, ellos se toman un tiempo, ¿no? Toman un tiempo
personal para leer estos artículos. Entonces, muchas veces, tal vez el lenguaje o la cortesía de los comentarios no es el esperado para nosotros como autores, pero siempre considerar que pues son personas que no tienen mucho tiempo para revisar esto y realmente se lo están tomando porque el artículo vale la pena, entonces también vale la pena los comentarios que ellos hacen, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo podemos lidiar con estos comentarios? En la práctica, lo que nosotros sugerimos a lo largo de ya de más de 130 años publicando en medicina, pues es primero ser cortés, eso no tendríamos, eso tendría que ser algo bastante obvio, muchas veces no lo es, pero ser cortés porque al final, pues esto, estamos hablando de conocimiento médico, ¿no? Entonces, siempre el lenguaje respecto a la ciencia tiene que ser así. Sugerimos responder a cada elemento señalado, ¿no? Por los revisores y es bastante bueno también usar una tabla, ¿no? Salirse un poquito de la caja de nada más contestar el correo, sino que a lo mejor también darle un orden a todos estos comentarios, ponerles un número, ponerles un comentario tal cual, ponerles la corrección y si se usa una tabla mucho mejor, ¿no? Muchas veces se puede utilizar el administrador de comentarios como tal. Eh, es posible no estar de acuerdo con el revisor, claro, pero siempre hay que ser respetuoso y presente en el punto de vista y basado en la mejor evidencia, ¿no? Muchas veces, antes nosotros teníamos un taller que se llamaba cómo publicar en una revista científica como tal, y una de las preguntas, ¿no?, que más se hacía es, oye, si yo no estoy de acuerdo con el revisor, le puedo decir, y la respuesta a esto es sí, ¿no? Pero evidentemente el revisor ya hizo su punto de vista, ¿no? El revisor seguramente no va a rechazar el artículo solo porque no quiere, ¿no? Y es por eso que se tienen estos tipos de revisión por pares, que es single blind, double blind, etcétera, para quitar esta parte de los conflictos de intereses. Entonces, siempre ser respetuoso y presentar un punto de vista, pero cuando nosotros queramos debatir, ¿no?, sobre esta decisión o sobre este comentario del revisor, pues hacerlo en la mejor evidencia, ¿no? Si no se hace de esa forma, es muy seguro que el artículo en automático vaya a ser rechazado, ¿no? Y pues bueno, tener en cuenta los plazos para enviar estos ajustes, ¿no? Saber otra vez que es gente que está tomando tiempo personal para revisar esto, entonces ser considerados para los tiempos que ellos requieren y que bueno, ¿no?, que se tenga un proceso ordenado en esta revisión. Y bueno, ¿no? Esto simplemente resaltarlo, ¿no? Si el artículo ya fue rechazado, pero usted recibió comentarios y revisiones, ajustar estos puntos antes de enviarlo a otra revista, ¿no? No nos vayamos con el tabú de, bueno, si no nos funciona aquí, pues va a haber otras revistas donde posiblemente sí nos lo vayan a aceptar y simplemente estar sometiendo el artículo a diferentes revistas, que eso claro que no se puede hacer de ninguna forma. No se puede someter el artículo a dos revistas diferentes al mismo tiempo. Entonces, si una vez ¿no?, que se someta a la primera que creemos es rechazado, lo más lógico y lo más recomendable es que se pudieran ajustar estos comentarios y revisiones antes de enviarlo a otra revista, porque si no, seguramente vamos a sufrir exactamente lo mismo, ¿no? Y nunca pensar que una información es obvia o implícita, ¿no? Lo peor que se puede hacer cuando se somete a un artículo a revisión es intuir o asumir que los revisores por pares como expertos ya saben cierta información, ¿no? Eso es lo peor que podemos hacer, no asumir que hay información obvia o que es implícita, simplemente por eso para esos puntos se tiene la parte de referencias, ¿no? Tratar que sea lo más transparente posible y lo más comprobable posible. Y pues bueno, ¿no? Finalmente ya los revisores hacen le dicen estos puntos al editor y bueno, ¿no? El editor a lo mejor tendrá comunicación con el autor, pero aquí todavía se puede rechazar el artículo porque lo que vimos antes, ¿no? No se hicieron los ajustes necesarios solicitados por los revisores, ¿no? Es por eso que es bien importante responder a todas las notas y aclarar todos los ajustes que tengan que ver con el artículo, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Principalmente
Esta ya sería la última parte, ¿no? Que es aquí el monito que vemos en negro, donde efectivamente el editor, la única razón para volver, ¿no? O para rechazar el artículo es efectivamente cuando no se hicieron estos ajustes, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Recapitulando, ahora pasemos a las partes, ¿no? ¿Cuáles son las razones para rechazo? Vamos a quitar aquellas que son modificables y vamos a centrarnos en aquellas que son asesinas de papers, es donde sí o sí van a rechazar el artículo sin ningún problema. El primero es ignorar esta parte de la ética que viene desde el Editorial Office Manager. Problemas que han sido respondidos o son irrelevantes, lo puede detonar el Editorial Office Manager o el editor. El diseño del estudio no puede responder al problema presentado. Esto puede ser también por parte del editor o ya también para la parte de los revisores por pares. Metodología inadecuada u obsoleta por parte de los revisores por pares. Análisis estadístico inadecuado o incompleto también en el proceso ya de revisión por pares. Reporte de datos inconsistentes, inexacto o incompleto. Esto también lo detonan los revisores por pares. O el plagio, ¿no? Que esto puede ser detonado por el editor o por el Editorial Office Manager. La buena noticia, ¿no? Como al principio de este webinar, es que muchas de las razones asesinas, ¿no? De los artículos pueden y deben abordarse incluso antes de que se realice el estudio, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos todo esto antes de incluso enviar el artículo a revisión, nos vamos a saltar muchas o todas de estas razones asesinas. Algunas otras razones para rechazo, pero que estas exigen una fuerte adecuación, ¿no? O estas partes de major revisions, es que haya una revisión de la literatura incompleta, inexacta o desactualizada, metodología vagamente escrita, era esta parte que mencionábamos de falta de reproducibilidad, datos insuficientes presentados, se envían los datos que hacen falta y listo, imágenes o tablas defectuosas, se puede cambiar esto todavía, o las conclusiones no están respaldadas por los datos, ¿no? Entonces es aquí donde también se puede modificar la parte de las conclusiones. Y las más sencillas, ¿no? O estos minor revisions, pues como mencionábamos al principio, ¿no? Que está fuera de foco, out of scope, guías para autores que no se respetaron o deficiencias en el lenguaje. Y pues bueno, hasta aquí la parte de lo que es, ¿no? ¿Qué pasa tras bambalinas de un proceso de revisión por pares? No sé cómo vamos de tiempo por ahí, Francisco. Puntual como inglés, Daniel. Exactamente, terminaste en el tiempo preciso. Perfecto. Sí. Y pues bueno, entonces paso aquí a la parte de lo que es Karger como tal. Sí, claro, no tenemos hasta ahorita. Tenemos 2 comentarios, los voy a ir leyendo en lo que cambias de presentación. La doctora Vega hace un comentario, dice, considero que este tema es muy importante para la elaboración de las tesis, sobre todo porque el impacto de la ciencia requiere de rigor. Se percibe que el trabajo de los dictaminadores es esencial. Buenísimo. Sí. Pues listo. Y vamos, ¿te escuchamos? Sí, pues esto es bastante breve. Como les mencionaba, ya tiene 130 años Karger siendo una editorial y hoy en día nosotros buscamos solucionar 4 problemas, ¿no? Ya no queremos ser una editorial que solamente ofrece las revistas o libros y ustedes pueden suscribir, sino que evidentemente sea una empresa que juegue un rol fundamental en el aspecto de la producción científica. Y nosotros identificamos 4 problemas, ¿no? El primer problema es que se tiene, hoy en día nosotros entramos a PubMed, a Google Scholar, a Scopus, a Web of Science y ponemos algún concepto, ¿no? Y muchas veces hay listas interminables con resultados irrelevantes para esto. Hoy en día no tenemos un buscador que nos permita filtrar la información, que nos permita ofrecer exactamente lo que nosotros buscamos. Y eso realmente alenta muchísimo la parte de producción científica, de escribir artículos, etcétera, ¿no? El otro problema, pues bueno, ¿no? Es el problema que ya tenemos desde hace también bastantes años, ¿no?
Muchas veces las bibliotecas no pueden suscribir a todas las editoriales, ¿no? Hay muchísimas editoriales en el mundo, cada una de estas puede o no cargar una tarifa para acceder. Entonces, esto sigue siendo un problema porque, pues bueno, ¿no? Dependerá del presupuesto de cada una de las bibliotecas. El tercer problema es que hay una falta de entrenamiento en redacción científica. Hoy en día, si yo quiero publicar, pues le pregunto a mi asesor de tesis, hoy en día le pregunto a alguno de mis profesores o a alguno de los peers con los que trabajo y me voy informando un poquito y voy sabiendo poco a poco sobre cómo es publicar, pero lamentablemente seguimos aprendiendo a prueba y error, ¿no? Tenemos que someter un artículo, este artículo nos lo rechazan, aprendemos porque ya nos lo rechazaron, nos pusieron las razones de por qué lo rechazaban, volvemos a someter el artículo, muchas veces lo vuelven a rechazar, entonces sigue siendo un reto, ¿no? Sigue siendo un problema porque hay una falta de entrenamiento en redacción científica que al final deriva en el último problema que es el rechazo de las publicaciones, ¿no? Entonces, son cuatro problemas que van conectados y lo que ofrece Karger es una solución a todo esto, ¿no? ¿Cómo solucionamos el tema del descubrimiento de información? Nosotros tenemos un buscador de inteligencia artificial que se llama QInsight. Ya hemos platicado también aquí en alguna de las conferencias de AMBAC. Ustedes pueden buscar también ahí en YouTube. Me parece que el webinar se llamó Adiós a los operadores booleanos y por qué la inteligencia artificial es crítica para la investigación biomédica. Entonces, esta es una solución para esto, ¿no? Es un buscador donde tú puedes poner cuáles son los genes relacionados con COVID-19 y no te va a salir los artículos que tengan la palabra COVID-19 o la palabra gen o la palabra cuáles, ¿no? Sino que va a ser un buscador que efectivamente te va a ofrecer los genes, ¿no? Que están relacionados en este sentido con COVID-19 y te los va a ofrecer en un orden y te los va a ofrecer en una tabla de conexiones también, ¿no? Entonces, este es un buscador que ya ha comprobado, ¿no? Que puede hacer investigaciones en minutos cuando antes esto tomaba días o meses, ¿no? Entonces, es un avance bastante importante para lo que puede ser la ciencia en medicina, ¿no? Tenemos nosotros acceso también a revistas especializadas, esto, pues bueno, no siendo una editorial como tal, ¿no? Entonces, ustedes pueden suscribir a Karger desde un libro o una revista hasta la colección completa de libros y revistas de Karger, ¿no? Podemos hacer esto de forma personalizada sin problema. Y algo de lo más importante, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma que se llama Campus, Karger Campus, donde se tienen 10 cursos en producción científica, ¿no? Entonces, estos 10 cursos de producción científica son completamente online, en español, y lo que va a derivar, ¿no? Digamos, todo este conjunto de soluciones, pues es el éxito en la publicación, ¿no? Si yo me meto aquí a QInsight, encuentro la información que necesito, suscribo a Karger y también estoy en la parte de Karger Campus, ¿no? Voy a poder encontrar la información, puedo hacer mis referencias sin ningún problema. Como tengo la parte de campus, ya estoy capacitado en redacción científica, estoy certificado en redacción científica y por lo tanto voy a poder publicar con éxito, ¿no? Esta es la parte de Karger Campus. Esta va a iniciar el próximo año como tal. Y para las instituciones, ¿no? Bueno, este es un precio que se tiene para las instituciones sin fines de lucro, donde efectivamente se tendrá un acceso a 10 cursos de producción científica y podrán ver todos estos temas, ¿no? Cómo realizar una investigación éticamente sólida. O sea, hay un curso exclusivamente para hacer una investigación éticamente sólida, cómo evitar para que su trabajo sea rechazado, cómo redactar un informe de caso convincente, cómo redactar un artículo de investigación clínica, cómo revisar un artículo de investigación clínica. No solamente cómo redactarlo, sino cómo revisarlo, cómo elegir la revista adecuada, cómo revisar un artículo de revisión sistemática y cómo redactarlo, cómo decidir sobre preimpresiones y licencias de acceso abierto y cómo dar a conocer su artículo después de la publicación, ¿no? Entonces, son 10 cursos de forma integral que, claro, ¿no? Para las instituciones gubernamentales, para las instituciones sin fines de lucro, tiene un precio de $6,000 anual y
esto va para usuarios simultáneos y acceso ilimitado, ¿no? Es una plataforma que evidentemente puede aguantar, en el caso de que fueran 10,000 alumnos, los 10,000 alumnos pueden ingresar a la plataforma, pueden hacer sus cursos y van a poder hacerlo desde cualquier lugar, desde su iPad, desde su teléfono, en cualquier momento. Entonces, es realmente una solución bastante buena para las universidades que a lo mejor no tienen un programa como tal de producción científica. Esto es algo que se puede adaptar súper bien para los alumnos y que seguramente les va a apoyar en todo el éxito de la publicación. Y pues bueno, aquí les dejo mis datos. En cualquier momento que les haya interesado alguna de las soluciones que tenemos nosotros para producción científica, acercarse conmigo, enviarme un correo y platicamos. Genial, vamos a dejar ahí tus datos mientras voy leyendo los comentarios. Gracias, Daniel. Creo que tenemos algunas cuestiones que comentar. Mira, hay bastantes comentarios. Primero vamos a saludar, ¿qué te parece? A las personas que están conectadas, Daniel. Nos están viendo en varias instituciones aquí a nivel nacional, la Universidad Vasco de Quiroga, en la EMBA del Politécnico Nacional, en el Tecnológico de Ciudad Valles, la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Saltillo, el Colegio de México, el Instituto de Biología en Ciudad Universitaria en la UNAM, y también nos acompañan, Daniel, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Algunas ciudades donde estamos presentes con esta transmisión, tanto en Zoom como en YouTube: Michoacán, de los estados Michoacán, Jalisco, Coahuila, Estado de México, San Luis Potosí, Ciudad de México. Tenemos la audiencia desde esos lugares. Y fíjate que se ha suscitado el comentario en Zoom. Ahorita Pablo Márquez le contesta a Lupita Vega, precisamente me hizo recordar el proceso de tesis en cuanto a su rigor y todos los comentarios realizados. Pasa lo mismo para publicar un artículo y es razonable esta revisión de pares exhaustiva para que a los destinatarios finales cuenten con información validada y aprobada. Se está suscitando la conversación aquí en Zoom. Para los amigos que no lo pueden ver en YouTube, se los compartimos. Y en YouTube también Paola Sánchez te felicita, manda saludos y dice que es un excelente tema. ¿Qué tal la interacción, Daniel? Muchas gracias, ¿no? Excelente y pues bueno, era eso, ¿no? Tratarles de ver lo sencillo, ¿no? Que no es fácil, pero lo sencillo que puede ser toda esta conversación, ¿no? Todo esto que pasa tras bambalinas de una revisión por pares, ¿no? Creo que los que pudieron ver todo el webinar se dieron cuenta que efectivamente no se trata de la gran ciencia, ¿no? Por detrás de la revisión por pares, sino que son problemas muy comunes, muy sencillos de abordar, muy sencillos de arreglar, pero que necesitan tiempo, que necesitan esfuerzo, que evidentemente con ello, pues bueno, ¿no? Viene el éxito de la publicación. Fíjate que me gustó mucho para los que estamos inmersos en este mundo. También me tocó trabajar mucho en el área médica, en laboratorios farmacéuticos y en otras instancias. Y qué bueno que abordaste la parte de las emociones, o sea, toda la parte emocional, porque también juega, lo viste desde un lado integral y eso también juega, ¿no? La frustración en los momentos llega después de tanto trabajo, y qué bueno que lo incluiste en este webinario. Buenísimo. Pues bueno, no sé si hubo por ahí algunos comentarios, algunas preguntas tal cual. Aquí las tengo ya, Daniel. Listo. Van para ti. Perfecto. Te mandan un saludo, agradezco lo ordenada y clara que ha sido la ponencia. Es Lourdes Muchas Ochoa, gracias. que nos acompaña desde Ciudad de México. Y la pregunta es, en el mundo editorial hispanohablante, normalmente, ¿cómo se llama al Editorial Office Manager? ¿Será el comité editorial? Sí, puede ser el comité editorial. Para la parte hispana, yo haría ahí una diferencia, Francisco, porque, por ejemplo, ¿no? Muchas veces en la parte de medicina se quiere publicar
con Springer, por ejemplo, ¿no? O con Wiley, o con Taylor and Francis, o con Elsevier, ¿no? Entonces, eh, muchas de estas, dependiendo también de la revista y dependiendo de la red de contactos que tengan estos revisores y de las oficinas que se tengan editoriales en cada una de estas casas editoriales, pues se manejará como tal, ¿no? Yo lo que diría es que tal vez pudiera ser presentado en el caso hispano, y esto es solamente una intuición porque sé que en el caso de Karger llega a un editorial office manager en Suiza, como lo haría a lo mejor en un editorial office manager de Elsevier en Holanda, ¿no? O lo hiciera uno de Springer, a lo mejor en Alemania, etcétera. Yo creo que se le llamaría el editor en jefe como tal, eh, pero pudiera ser que también a la parte del comité editorial, que es lo que yo manejo en la presentación como el editor, ¿no? Entonces, ya sea cualquiera de estas dos personas pudiera recibir directamente el artículo, pero evidentemente el editor en jefe va a ser quien va a dar esta señal para decir, oye, esto cumple con estos primeros requisitos, y ya lo pasamos ahora sí al comité editorial, que en su momento ya lo va a derivar con los revisores por pares. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Bastante clara la respuesta. También te mandan saludos desde Limas, en la UNAM. Excelente ponencia. La Muchas gracias. Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle están presentes aquí, te mandan saludos también. Y tengo otra pregunta más de la doctora Guadalupe Vega. Pregunta, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el bibliotecario en estos procesos? En, en estos procesos no hay una responsabilidad, yo le llamaría más bien, hay una iniciativa, porque lo he visto en otros bibliotecarios, y es esta iniciativa y es eh, este compromiso que tienen personal y profesional de involucrarse en la producción científica, ¿no? Claro que a lo mejor antes nosotros sometíamos a evaluación las revistas, ¿no? Y ya los bibliotecarios decían, bueno, pues sí, hacemos un demo, vemos qué tipo de revistas son, el factor de impacto, etcétera, ¿no? Y muchas veces se van a ofrecer más servicios, ¿no? Como los que ponía aquí, ¿no? Que era esta parte de los cursos, por ejemplo. Entonces, eh, actualmente creo que también la parte de investigación y los mismos usuarios eh, se han acercado a las bibliotecas por la importancia que tienen las bibliotecas también para estos temas, ¿no? Entonces, para mí, lejos de responsabilidad, pues claro, ¿no? Eso creo que la responsabilidad llegará hasta donde sus posiciones lo digan como tal, pero sí creo que hay una iniciativa fuerte de diversos bibliotecarios en cada vez tomar un rol mucho más importante en la producción científica, y no limitarse solamente a la evaluación, ¿no? Y selección de recursos electrónicos, sino que también ellos funcionan como capacitadores y entrenadores en la parte de producción científica, ¿no? Entonces, yo lo que bueno, yo lo que percibo, al menos aquí en México y Latam, es que hay un fuerte compromiso de parte de las bibliotecas, y, y que realmente se agradece, ¿no? Porque al final ellos saben bastante de protocolos y de procesos de evaluación que pueden apoyar muchísimo en la parte de la producción científica como tal, ¿no? Entonces, lejos de que sean responsables, pues yo simplemente les agradezco y les invito a que tomen parte en ese rol, porque para futuro pues es realmente lo que viene, ¿no? Entonces, Sí, importante. de acuerdo, Daniel, perdón que te interrumpa. Somos parte de un gran engranaje, Sí, somos una pieza de este engranaje y que lo he visto también trabajando en esta parte, ese aceite que mueve este engranaje, pues es como bien lo dices, ¿no? Ser proactivo, mantener una comunicación siempre de ida y vuelta, ¿no? Es lo que hace que se mueva esta maquinaria que es enorme por detrás. exactamente. Aquí tenemos a Dora María. Déjame, voy rápido a YouTube porque tenemos comentarios de YouTube. Ok, Felicitaciones, excelente tema. Y te manda saludos, Rosalba Sáenz.
desde Antigua, Guatemala, en el CIRMA. Nos están saludando desde allá. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rosalba. Saludos desde aquí, desde México. Y aquí tenemos a Dora María, que nos está preguntando, ¿toman en cuenta los factores de Latindex para la producción de artículos? Más bien, no, eso ya dependerá de cada editorial, de cada revisor por pares y cada revista en específica. Yo lo que diría es, cada una de las revistas a la que uno va a someter estos artículos es completamente diferente y el proceso, el enfoque que tienen, el tipo de artículo, lo que tiene que ver es completamente distinto. Entonces, no, realmente son factores que no, que no tomaríamos en cuenta, pero no porque no fueran importantes, ¿no? Sino porque simplemente cada revista y cada evaluación debe de ser meramente personalizable y especializada, ¿no? Gracias, Daniel. Pues es que hay muchos comentarios. Realmente es un tema que podríamos charlar mucho más tiempo y abrirlo e irlo fraccionando para ver cada parte de lo que muy bien nos explicaste, muy sintético, muy didáctico. De verdad es un ejercicio muy bueno para sintetizar todo el espectro en esta presentación. Concepción Hernández dice, es muy importante tener este conocimiento para poder orientar a los usuarios de nuestra biblioteca en todas las disciplinas. Está siendo enriquecedor lo que estás comentando esta tarde de lunes para empezar la semana muy fuerte. Y Buenísimo, muchas gracias. pues si no tienes nada más por el momento que comentar, Daniel, yo te agradezco muchísimo, de verdad, esta gran experiencia formativa que hemos tenido en este webinario de AMBAC. Y bueno, tenemos una rifa pendiente. Ya no tenemos más comentarios ahorita, si no nos va a ganar el tiempo, tenemos otra actividad. Pasamos a la siguiente actividad. No sé si quieras cerrar esta presentación tuya con algún otro comentario. Pues bueno, simplemente invitar a los bibliotecarios a conversar con nosotros. Realmente sí somos una empresa que ya tiene un rol y tenemos estrategias y programas bastante completos en producción científica. Entonces, para aquellos bibliotecarios, ¿no? o personas que quieren tener una mayor acción, un mayor rol en el tema de producción científica, estaremos contentos de conversar con ustedes porque son muchísimo cosas las que tenemos que ofrecer, ¿no? Y bastantes temas que podamos platicar. Muchas gracias otra vez, Ambac, Francisco, Guadalupe, por la invitación y quedo ahí a sus órdenes y también atento a los resultados de la rifa para los determinados premios. Perfecto, pues vamos a pasar a la dinámica. Muchísimas gracias a nuestra empresa amiga Carger. Siempre tenemos estos temas que son de vital importancia para el desarrollo científico de todos en América Latina. Héctor, ¿nos ayudas, por favor? Vamos a entrar a la dinámica. Y antes de que te vayas, Dani, ahorita vamos a ver las constancias. Después de la presentación, si gustan, entregamos las constancias. Ah, perfecto. De la rifa, ¿no? Para ver qué nos tocó. Sí, perfecto. Ay, no traigo mis lentes, no veo. Qué interesante tema el de hoy, Lupita. Qué honor, de verdad. Y muy bien, aquí tenemos los resultados del sorteo. Luz María Cortés Navarro. 1 y 1, Lupita. Sí, con gusto. Pues tenemos aquí, ay, es que no lo leo, está muy chiquitito. Yo también estoy igual. Mira, tenemos a, si no me equivoco, Héctor. Gracias, Héctor. Pues aquí tenemos los resultados. El primero es para
Luz María Cortés Navarro. Felicidades, Luz María, y gracias por acompañarnos. El segundo para Pablo Márquez Tobar. Muchas felicidades, Pablo. El tercero es para Edith Osornio Osornio. Felicidades. El cuarto para Omar Mirabal. Felicitaciones. El quinto para Laura Cervantes. Felicidades, Laurita. Y el sexto para Blanca Miranda Valencia. Felicitaciones. Pues muchas gracias, estimados asociados. Como ven, con Cargill siempre salimos ganando, ya tanto por sus presentaciones, por estas interesantes. Muchísimas gracias por esta excelente participación, Daniel. La verdad, muy, muy interesante que nos hayas compartido lo que pasa tras bambalinas. Y además comentábamos ya, bueno, ya viste los comentarios de que si es una información que para los bibliotecarios nos es bien importante, pues justamente porque las editoriales como la tuya, como en la que tú trabajas, nos permiten a nosotros hacer mejor nuestro trabajo de selección y evaluación de la información. Entonces, sin duda alguna, muy interesante y sí, sí, como que dicen, ay, pues esto deberíamos de poder enseñarlo también a nuestros alumnos y también poderlo que lo conozcamos como parte de la metodología, ¿no? Que debemos de impulsar dentro de lo que es tener una ciencia mucho más exacta. Y creo que, pues sí, una gran labor la que se hace a partir de estos dictámenes. Muchísimas gracias, Daniel. Y Paquito, pues muchísimas gracias por tu excelente moderación. Eres sello de calidad, así que muchísimas gracias. Pues me voy a permitir entregar las constancias y leer de manera muy breve la primera. La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC, otorga la presente constancia a Daniel González Montiel por su participación como ponente del webinario ¿Qué pasa tras bambalinas de un proceso de revisión por pares?, celebrado en la Ciudad de México el 8 de noviembre de 2021 y firma la doctora Brenda Cabral Vargas. Además, pues muchísimas gracias por estas rifas y por permitirnos el acceso a la información de calidad. Muchísimas gracias, Daniel, de veras. Eres un gran colaborador del AMBAC. Muchas gracias, Lupita, a todos ustedes. Felicitaciones a los ganadores y contento de poder estar colaborando con ustedes en pro de la producción científica y de los investigadores y de los alumnos a nivel nacional, ¿no? Y la TAM también. Muchas gracias. Bueno, pues Paquito, también te queremos entregar de parte de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios esta constancia por tu excelente moderación sobre este mismo webinario el 8 de noviembre del 2021 y también firma la doctora Brenda Cabral Vargas, quien les manda un saludo a ambos y que nos anda siguiendo por el YouTube. Muchas gracias. Gracias, un honor de verdad y un gusto colaborar y abordar estos temas maravillosos. No, pues felicidades a todos. Estimados asociados, pues no nos queda más que despedirnos de ustedes, agradecerles su presencia y su preferencia y también invitarlos al otro webinario que vamos a tener el próximo miércoles con un tema también súper interesante. Mil gracias, les deseo que pasen una bonita tarde y que nos sigan acompañando. Nos estamos viendo. Abrazos. Héctor, la cintilla de...